Hola, buen día. Pues el día de hoy estamos aquí, nos trae un tema muy interesante que es la edad de los árboles. Para esto tenemos de invitada a la bióloga Ethel Martínez, que ha sido docente del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, parte importante de la Asociación de Biología del Estado de Aguascalientes, y pues también una activista que nos ha acompañado en muchas de nuestras labores y que ahora tengo el orgullo de compartir con ella para que nos dé este interesante tema. Gracias, Ethel. Gracias, Lupita. Gracias por la invitación. Entonces, bueno, la plática, lo que quiero más bien platicarles es lo que pasa con los árboles, cómo es un poquito de su crecimiento y cómo podemos determinar fácilmente cuántos años tienen los árboles nativos. Y vamos a hacer una pequeña comparación con los árboles, con la diversidad de árboles que hay en México, porque no todos los árboles tienen los mismos tamaños ni las mismas formas. Entonces, te voy a compartir la presentación. Entonces, bueno, en ciencias forestales hay muchas técnicas para determinar la edad y el tamaño o la biomasa de un árbol. De esas técnicas, bueno, se le conoce como dendrología. Es el conjunto de técnicas geométricas, matemáticas que nos ayudan a determinar el volumen de masa de un árbol o en un bosque. La dendrología tiene, bueno, varios aspectos. Puede tener fines comerciales, lamentablemente. Estas técnicas sirven mucho para determinar la cantidad de madera que se puede extraer de un bosque, pero afortunadamente los biólogos le damos otra utilidad. Entonces, la utilidad que le damos es de poder determinar cuánto tiempo tiene un ecosistema, cuáles son los procesos de sucesión ecológica que están ocurriendo en ese ecosistema. Los árboles son los principales indicadores de la sucesión ecológica. Cuando en un paisaje no hay árboles, es un paisaje que ha sido perturbado continuamente. Cuando empiezan a haber estos pequeños individuos arborícolas, nos está hablando de que hay una sucesión primaria, y cuando los individuos ya están de gran tamaño o tienen más edad, pues ya hay una sucesión secundaria. Entonces, bueno, los árboles y sus formas. En México somos un país megadiverso, entonces hay muchas formas de árboles. Los tenemos como coníferas, como latifoliadas. Los árboles que son latifoliados son aquellos que tienen hojas anchas u hojas grandes. Los árboles de la región sí entran en latifoliados, pero también tenemos en la Sierra Fría algunas coníferas y algunas palmeras. En México también tenemos una gran diversidad de palmeras. No se menciona en esta imagen árboles importantes como el manglar o como los árboles tropicales, que no podemos medirlos de la misma manera porque los manglares tienen raíces muy pronunciadas, muy largas, que se expanden hasta la superficie y superan el nivel del mar. Y posteriormente, después de sus raíces, se da la forma de sus troncos. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva trato de ilustrar la diversidad de formas arbóreas que podemos encontrar en México. Tenemos un pino, tenemos el mezquite, que es típico de la región. El tronco crece totalmente distinto el de un mezquite al de una conífera o al de un árbol de la selva como es la caoba o la ceiba, que es la que puse aquí. Y después acá abajo tenemos el manglar, que como ya les comentaba, tiene sus raíces aéreas y hasta después de pronunciar sus raíces comienzan a crecer los tallos. También las edades de un manglar pues se miden de diferente, se observan de diferente forma. Y bueno, acá tenemos un palo fierro en la esquina inferior derecha, que es un árbol del desierto sonorense, del desierto de Coahuila, que es de una madera muy dura porque, bueno, los árboles de las regiones áridas tienden a concentrar su madera y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, cuando yo me pongo a investigar las edades de los árboles, tengo que hacer una medición un poco precisa. Aquí en la diapositiva dice DAP.
DAP significa diámetro a la altura del pecho. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero determinar la edad de un árbol, tengo que tomar una altura del suelo hacia el tronco de 1,30, 1,40 metros aproximadamente, y a partir de esa altura voy a hacer una medición. Aquí aparece como si hubiera tomado una muestra del árbol. Voy a tomar una cinta diamétrica, que es lo que los biólogos utilizamos para medir los diámetros de los árboles. Esta cinta tiene la característica de que en vez de darnos la medición en centímetros, nos la da convertida en diámetro. Entonces, bueno, lo que se recomienda siempre que vayamos a campo es que a partir de 1,40, 1,30 metros de la altura del tallo del árbol, del tronco, vamos a tomar esa medición. Entonces, bueno, en esa altura vamos a observar diferentes formas. Podemos ver un árbol que es cilíndrico irregular, un árbol cónico irregular como son los mezquites, el elíptico, que son los árboles, a lo mejor algunas de las coníferas crecen de una forma elíptica. Irregular vuelve a ser el caso del mezquite, y muy irregular. Ahorita vamos a ver por qué se dan estas diferentes formas en los árboles de la región, en los árboles nativos de aquí del estado. Entonces, bueno, la ciencia o la técnica que nos ayuda a determinar la edad de un árbol es la epidometría. Epido quiere decir edad, metría es medir las edades, y es una técnica que nos ha ayudado a descubrir la edad de un árbol. La epidometría, bueno, lamentablemente para sacar un estudio epidométrico tenemos que realizar un muestreo del tronco, es decir, pues lamentablemente tendríamos que analizar o tomar un pedazo del tronco del árbol, es decir, cortarlo y contar los anillos que se observan. Hoy en día no se hace, no son prácticas forestales que se autoricen, o sea, no voy a talar un árbol para saber qué edad tiene, ¿verdad? Entonces esto se hace más bien para determinar el índice de aprovechamiento maderero, pero los biólogos lo hacemos con la medición del diámetro. Ahora voy a tomar este ejemplo en esta imagen que, bueno, lamentablemente fue una muestra de un arbolito, de una conífera. Observen las coníferas, es un pino. En Aguascalientes los pinos están en la Sierra Fría, están en la Sierra de Laurel, es decir, en todos estos lugares en donde hay más de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar. Acá en Calvillo y en la Sierra Fría. Entonces, es un árbol. Las coníferas se caracterizan por ser árboles boreales. Boreales, ¿qué quiere decir? Que están muy cerca de los polos, tanto del polo norte como del polo sur. En el caso de México, todos los pinos, es una historia muy bonita porque data del Pleistoceno. Estamos hablando de hace unos 25,000 años. Entonces, cuando ocurrió la última glaciación, los pinos bajaron por el descenso tan abrupto de la temperatura, bajaron hasta las partes altas de México. ¿Qué quiere decir? Que los pinos que están en México son pinos muy tropicales, son los pinos más sureños que existen en el mundo. Y afortunadamente México es un lugar de diversificación de las coníferas, que quiere decir que de todos los pinos que hay en el mundo, México alberga el 55% de esta población. ¿Qué quiere decir? Pues que la mitad de los pinos son mexicanos, la mitad de los pinos que viven en el mundo son mexicanos. Entonces, bueno, dado que son árboles boreales, los árboles boreales tienen que crecer mucho y muy rápido. ¿Por qué? Pues porque hay que alcanzar el sol. El periodo solar en los polos o en las partes boreales no es muy duradero, muy largo como en los trópicos, ¿verdad? Se remonta a pocas horas del día, entonces hay que aprovechar la luz. Entonces lo que hace una conífera es tratar de crecer rápido y de una manera lo más recta posible. Entonces, bueno, aquí observamos que los anillos concéntricos, cada uno de estos anillos nos da una temporada. Las partes más claras del anillo son las partes que corresponden a las primaveras y a los veranos.
Entonces, bueno, observamos dos tipos de líneas, una línea que es clarita, seguida inmediatamente por una línea que es oscura. La línea que se hace más oscura es más la que nos delimita o la que nos marca el anillo, corresponde a los periodos de invierno, de otoño o de invierno, en donde la luz es más escasa, los recursos de agua son más escasos, la temperatura es más baja. Entonces, esas líneas oscuras que vemos ahí corresponden a los inviernos. Entonces, bueno, en el costado de la imagen podemos ver que al principio este pino, vamos a ver los primeros anillos, se observa que tuvo una adolescencia un poco dura, una infancia y una adolescencia un poco dura este pino. ¿Qué quiere decir? Que cuando era chiquito posiblemente o le cayó un objeto encima que impidió que su crecimiento fuera totalmente recto. Si ustedes observan los anillos, se ven como más prolongados, más elípticos hacia el costado izquierdo, hacia inferior. Entonces, eso indica que durante mucho tiempo, durante muchos años, este pequeño arbolito creció con la presión de algún objeto que lo estuvo ladeando. Pudo haber sido otro árbol, pudo haber sido competencia entre otros compañeros que le taparon la luz, pero finalmente, después de sus primeros años de vida, alcanzó o volvió a tomar un tallo recto. Entonces los anillos se observa que después se estabilizan. Entonces, a un costado vienen las imágenes, dice que en 1923 este árbol tiene aproximadamente 100 años y que en 1923, cuando era un adolescente, pues algo le impidió su crecimiento. En 1933 dice que los anillos se ven estrechos, posiblemente por culpa de un vecino que le está robando la luz. Efectivamente, después de que se libró de la presión de estar ladeado, hubo factores que pudo haber sido otros árboles que le robaron la luz. Por eso los anillos negros son mucho más nítidos. La línea blanca de los anillos se observa muy poco porque no tuvo tanto acceso a la luz. ¿Qué pasa para él? Pues como si todo el tiempo hubiera sido invierno, no tuvo mucho acceso a la luz. Finalmente termina ese periodo de tiempo. Entonces se observa que los anillos se vuelven más anchos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Posiblemente el bosque se quemó, posiblemente talaron los árboles que estaban al lado de él que le impedían el acceso a la luz. Y cuando digo se quemó, observamos después una pequeña cicatriz de un incendio. Entonces, esas cicatrices que se ven en los troncos, pues son los incendios. Así se ven los incendios en las historias de los árboles como cicatrices, así como a nosotros nos quedan cicatrices en la piel, a los árboles también. Entonces, aquí se enfrentó a un incendio, se observa cómo los anillos aumentan de tamaño, posiblemente porque ya no hubo muchos compañeros con quien compartir el bosque, entonces el acceso a la luz se volvió más fuerte. No siempre es muy bueno que los anillos claros sean muy anchos. ¿Por qué? Pues porque habla de que también hubo un periodo de sequía prolongado o un periodo de insolación más fuerte que otros periodos. Entonces, si observan los anillos de en medio, después de esa cicatriz se vuelven un poco más grandes, la disponibilidad de luz fue buena, ese periodo de la vida del árbol fue muy bueno. Entonces se ven anillos regulares de buen tamaño, tanto los claros como los oscuros. E inmediatamente después dice que en 1951, un largo periodo de sequía, volvió los anillos más estrechos. Si ustedes observan, hay una franja, una parte de la historia del árbol que los anillos se vuelven muy estrechos, o sea, la parte clara no se observa, todo se ve muy oscuro, ¿qué quiere decir? Que hubo poca disponibilidad de agua. Entonces el crecimiento se vuelve un poco más lento. En 1951 hubo sequía, una sequía prolongada, y toda esa década, porque si se observan, podemos contarla que son aproximadamente 10 años, entonces en 10 años el clima fue muy poco benévolo con los árboles. Posteriormente dice que en 1966 el crecimiento es escaso y a lo mejor esto nos está hablando de que también ahí hubo una plaga de insectos. Más que un periodo de sequía,
si nosotros vamos y corroboramos con el historial meteorológico de la región y encontramos que a lo mejor fue un buen periodo, que sí llovió, y sin embargo nuestro árbol no creció mucho en ese tiempo, pues hay factores externos que pueden ser depredadores, como los insectos barrenadores o como alguna otra plaga que pudo haberlo atacado. Posteriormente, bueno, se observa un crecimiento regular y ya casi al final de la vida de este árbol también volvemos a observar una franja, un periodo en donde el crecimiento vuelve a ser un poco más lento que los demás. También podemos hablar de que un invierno se prolongó o que fue muy duro, o que las temperaturas en ese periodo de tiempo fueron muy bajas. También estamos hablando de cambio climático. Los árboles son excelentes indicadores de un cambio climático. Entonces, bueno, todo esto podemos observar en la historia de vida de un árbol. Para medir la edad, cada anillo, más bien es cada estación en el caso de las coníferas. La parte clara es una estación de primavera y verano, y la parte oscura es un invierno, un otoño y un invierno. Por ende, cada línea indica un año de vida para un árbol. Entonces, bueno, vámonos al caso de los mezquites. Mezquites es todo, bueno, mucho más diferente que las coníferas. Entonces son los árboles de la región. Encontré esta imagen en internet de una tienda que se dedica a hacer artículos de cocina con madera de mezquite. Entonces, bueno, la dinámica con los mezquites es igual. Las partes claras corresponden a los veranos y las partes oscuras corresponden a los inviernos. Pero si ustedes se dan cuenta, hay partes muy oscuras dentro de la madera del mezquite. Entonces, realmente no estamos hablando de que fue un invierno muy prolongado, más bien podemos hablar de que hubo un periodo muy fuerte de sequía. Entonces, si ustedes observan, el último extremo del círculo que conforma el tronco, se observa de una pigmentación muy oscura. Los árboles de la región carecen continuamente de agua. ¿Qué quiere decir? Que no es una región, somos una región árida. Los árboles no tienen una gran disponibilidad de agua, entonces los espacios claros en cada uno de los anillos se reducen cuando no hay disponibilidad de agua. También ustedes sabrán que la madera del mezquite es muy dura. ¿Por qué? Pues porque los árboles concentran toda el agua que pueden y hacen un uso mínimo de ella. Por eso la madera del mezquite es tan dura, tan resistente, tan fuerte, porque no hay una gran disponibilidad de agua en su tronco. Entonces, concentran una mayor cantidad de cambium, que es el tejido que generan los árboles, así se llama en las especies arbóreas. Es el procambium en todas las plantas y el cambium en las especies arbóreas. Entonces, bueno, este mezquite de por aquí, pues tiene aproximadamente, o tuvo aproximadamente unos 100, 120 añitos de edad, con todos los anillos que se observan. Y también observen las formas de los troncos. Acá tengo otra imagen del costado que se observa con mayor claridad. Podemos contar cómo los anillos se concentran muchísimo más que en las coníferas y es un poco más difícil de leer, es una lectura más difícil. ¿Por qué? Pues porque es difícil establecer los periodos de sequía y los periodos donde hay agua. Aquí tengo una comparación de las diferentes formas de los troncos de los árboles. Los que están en el extremo superior izquierdo son los de mezquite, que adoptan diferente morfología estos troncos. ¿De qué depende la morfología que pueden adoptar? De la disponibilidad del agua. Básicamente, el tronco de un mezquite crece de una manera muy similar a la forma en la que crecen las raíces. ¿Por qué? Pues porque el gran poder del mezquite es el tamaño de sus raíces. A diferencia de las coníferas o de las caobas que están en la fotografía inferior, el mezquite tiene una raíz muy prolongada y también su copa se expande muchísimo. Si voy a expandir mucho mis raíces y mis copas, no puedo mantener una forma uniforme, o sea, no puedo ser tan redondito como las coníferas o como las caobas. ¿Por qué? Porque tengo que expandirme.
Si ustedes van a campo y observan la copa de un mezquite, se van a dar cuenta que tiene una función como de un sistema de captación de agua natural. Las hojas son muy pequeñitas, tiene muchísimas ramitas, que todas estas ramitas sirven ¿para qué? Para que a las horas de la madrugada o a las horas del crepúsculo, todo el rocío que hay en la mañana puede impregnarse en las ramitas y en las hojitas y les sirve de sistema de captación de agua al árbol. Entonces, el tronco varía, la morfología del tronco va en función al tamaño de sus ramas y al tamaño de sus raíces. Por eso los mezquites adoptan esta morfología irregular en el tronco, que no lo observamos en las coníferas ni en las caobas. En ciencias forestales se utiliza una barrena especial para calcular la edad de los árboles sin necesidad de talarlos. También es una técnica que, bueno, puede causar algún perjuicio al árbol si no se toman las medidas adecuadas. Este es un pequeño taladro, se inserta al diámetro, a la altura del pecho en el árbol, y posteriormente pues se ingresa como una broca de un taladro y después con un movimiento contrario se extrae una pequeña muestra de madera, como se observa en la imagen que tiene en la parte C. Entonces en esta imagen podemos ver lo mismo que vemos en el tronco, en la muestra del tronco, pero de una manera más sencilla y menos dañina para el árbol. Entonces observamos las mismas líneas de crecimiento. Cada franja blanca indica una estación de verano y de primavera y de verano, y cada franja más oscura una estación de otoño, un periodo de otoño y de invierno. Entonces esto se manda a un laboratorio, si hay posibilidad de observarlo en un estereoscopio se hace y se cuantifica con mayor precisión la edad que tiene un árbol. Bueno, en la CONAFOR, en la Comisión Nacional Forestal, también se hacen muestreos histológicos. ¿Histológico qué quiere decir? Histos significa tejidos. Entonces, se mandan al laboratorio ciertas muestras de madera y se preparan unos medios de montaje. Acá en la esquina inferior observamos cómo se prepara una muestra histológica de un arbolito para verla en el microscopio. Y en el microscopio lo que vamos a observar son los vasos sanguíneos que tienen los árboles. Entre cada anillo, yo voy a observar una pequeña disposición de vasos anulares, que son las que se ven en la imagen. Cada uno de estos vasos representa como las venas de nuestro cuerpo, son las venas del árbol, que quiere decir que a través de esa dura madera, el agua fluye de arriba hacia abajo del árbol. En todo su tronco el agua va fluyendo y va irrigando lo que son los tejidos vasculares del árbol. Y esta agua llega hasta las hojas, de la raíz hasta la punta. Y ese es el sistema vascular que tiene un arbolito. También, como nosotros tenemos venas, ellos también tienen un sistema vascular, y en este caso está representado por los vasos vasculares anulares que se encuentran en el tronco de cada uno de nuestros árboles. Entonces, sería todo de mi parte, Lupita. Espero que les haya servido la información, espero que haya quedado claro cómo se cuantifica la edad de un árbol. Si yo quiero saber, sin perturbar, sin sacar muestras, la edad que tiene mi árbol, en el caso de los mezquites, específicamente cada periodo de verano y pues cada año más bien, desde la primavera hasta el invierno, el anillo que se forma mide aproximadamente 1 centímetro. Si es una temporada benévola, si es una temporada de sequía, pues puede variar a un tamaño de 0.5, más bien 50 milímetros. Entonces el crecimiento promedio de un mezquite es de 1 centímetro al año. Entonces, bueno, cuando ustedes ven un árbol que pueden abrazar y que sus brazos no alcanzan a abarcarlo, estamos hablando de un árbol que es centenario. Den por hecho que un árbol que no nos alcanza entre los brazos, pues tiene más de 100 años. Entonces, por eso es tan importante protegerlos, porque les toma mucho tiempo crecer a los mezquites. Entonces, esa es la comparativa más sencilla que yo hago. El árbol que está en Bachúa Oriente, que está en la parte perimetral de
de la reja, es un árbol bicentenario. Entonces hay que protegerlo también. Ese árbol ya tiene una gran envergadura, entonces son árboles que ya tienen más de 200 años en el planeta Tierra compartiendo sus experiencias con nosotros. Y siendo testigo de muchas, como tú dices, temporadas buenas, malas y la llegada del hombre, pues ahí era en esta escuela que tú y yo hemos pisado, pues se le dio importancia a este árbol, ¿verdad? Le hicieron un socavón a la barda para poder conservarlo y pues se les Sí, agradece, ¿verdad? sí, Sí. claro que sí, porque yo creo que es uno de los árboles más, es el árbol emblemático de la preparatoria, nada más hay 3 árboles nativos en la prepa. Entonces, y teniendo en consideración que es un árbol bicentenario, pues qué bueno que las autoridades consideraron respetar su espacio. Aunque yo estaba pensando el día de ayer que no hay árbol pequeño nativo que deberíamos de despreciar. Estaba pensando que nosotros somos como muy aspiracionales, ¿no? Vemos un árbol, como ahora está muy de moda el tabachín, que es muy naranja, bonito, ¿sí? Y, y decimos, queremos ese árbol. O la jacaranda, que, bueno, aquí se ve muy lindo en Aguascalientes cuando florea. Pero yo veo un árbol, no sé, un mezquite que está pequeñito, no sé, unos cuantos, si acaso ni el metro, pero ya tiene a lo mejor 2, 3 años aquí en el planeta. Ahora cuando ya tiene un tronco, me imagino que tendrá unos 10 añitos, aunque sea un tronco Sí. pequeño. Entonces, por lo que estás diciendo, un mezquite que tenga el tamaño quizás de una persona un poquito más, pues ya tendrá sus 20 años Sí, ya aproximadamente, estamos hablando de un quinceañero, un veinteañero. que no es nada Entonces, despreciable su presencia en el planeta como para poder conservarlo, según pienso yo. no, claro que no, porque los árboles, la etapa más dura de los árboles, la etapa más crítica es precisamente los primeros años de vida, en donde están sujetos a factores de crecimiento que impiden su desarrollo. Por ejemplo, es muy fácil trozar un árbol pequeño todavía. Entonces nosotros tenemos mucha responsabilidad en que estos árboles no puedan crecer con éxito, porque finalmente somos nosotros quienes los destruimos. También me he fijado que justamente enfrente de Bachúa hay, ya no en las instalaciones del bachillerato, ya más bien en la calle, está un huizache y otro mezquite que tiene más jovencito, ese mezquite que está enfrente ha de tener como 30 años, y se ve muy beneficiado también con la presencia de ese árbol, porque con el tamaño que tienen las raíces, estoy segurísima que comparten agua y recursos a través de sus raíces. Entonces, cuando un árbol grande o un árbol pequeño está bien y está cerca a otros árboles, estos comparten sus recursos. Entonces, es importante que dejemos establecerlos, porque en la medida que nosotros permitamos que ellos crezcan y se desarrollen bien, es la medida en la que nosotros vamos a disfrutar de sus servicios y de su aporte al ecosistema y de los beneficios que los árboles nos dan. O sea, no hay un ser vivo que nos pueda dar oxígeno. Entonces, y más en un ecosistema terrestre es muy importante conservarlos bien. Cuál es tu opinión de estas personas que luego dicen en los parques, en los fraccionamientos, quitan los mezquites y ponen pirul? Eso yo lo vi hace poquito, bueno, con donde quiera, ¿verdad? Pero fui a la Ribera y tienen un camellón de mucho pirul, muchísimo pirul, y al ladito se ve pues el ecosistema nativo con una Ajá. huesa mezquitera muy bonita, y pues que se ve que están expandiendo sus fronteras, ¿verdad? Por ahí. Igual también allá lo que se llama lunaria, como que arrasaron, bueno, y donde quiera, o sea, yo menciono estos dos porque son los que veo, y ponen por ahí pirules de rápido crecimiento,
pero a mí se me hace tan extraño que las personas, espero que no sean nuestros exalumnos, eh, tengan esta visión de quitar, como si en la universidad nada más les enseñaran a que cuando está algo así planito pueden diseñar y no pueden diseñar orgánicamente según los recursos que ya tenemos y que, como tú dices, tienen tantos años nuestros árboles nativos dando servicios ambientales, atrayendo el agua, sofocando un poco el calor, El calor, el claro. ruido, mitigando tanta producción de dióxido de carbono, y luego que nos pongan estos árboles exóticos que obviamente pues van a ser bonitos. Yo he visto pirules muy grandes, muy hermosos, pero que creo que no hay comparación. No sé cuál es tu opinión. Ay, pues es una opinión difícil, Lupita, porque yo también abordo ese tema en la materia de ecología y más también, yo les pregunto a los chicos que van a esas áreas de arquitectura y la respuesta que obtengo de ellos es que me dicen, es que nosotros estamos de acuerdo con lo que usted nos dice, maestro. O sea, nosotros estamos de acuerdo que la nueva arquitectura debe de conservar los espacios verdes y de hecho, los espacios verdes son necesarios en la nueva arquitectura, en las nuevas ciudades. He leído bastantes artículos en donde se habla de la importancia de considerar las áreas verdes en la infraestructura urbana, o sea, y no como una importancia de que sí, para que se vea bonito, no, es para que dispongamos de la naturaleza. Bueno, y cuando digo disponer, disponer del aire limpio que nos dan, de la sombra que nos proporcionan, de la belleza que nos recrea y nos tranquiliza, pero pareciera que los gobiernos actuales, el único capital del que pueden echar mano es de la construcción. Entonces, cuando se hacen estas grandes obras, son lo que yo observo, porque te digo porque tengo este fraccionamiento Estacia aquí en la periferia. Entonces, yo observo que llegan ya con un proyecto en donde no se va a contemplar ningún área verde y lo único que se quiere es tapar con una plancha de concreto toda la superficie y hacer algo así parecido a un gueto de Varsovia, te lo juro, porque eso es lo que parecen los fraccionamientos. Entonces, no se respeta la infraestructura verde, pero yo hago un exhorto a que, como ambientalista, que todos estos nuevos profesionistas pues luchen por el respeto de las áreas verdes. Son vitales para nosotros. Nos proporcionan agua, nos proporcionan aire, nos proporcionan sombra, son reguladores de temperatura. Entonces, la arquitectura, la ingeniería moderna, si quiere una sociedad sana, tiene que considerar a las áreas verdes dentro de su construcción. Y de los árboles exóticos es una lucha que tú y yo ya no la sabemos súper bien porque al gobierno, a las personas, pero ya no le quiero echar tanto la culpa al gobierno. Quiero más bien abogar por la estética propia. No sé por qué a nosotros no nos gustan los árboles nativos. Yo pocas veces he escuchado entre mi familia o entre mis conocidos que alguien me diga, es que a mí me gusta mucho el mezquite. Yo llego con mezquites a la casa y me dicen, es que ese ni crece rápido, ese te va a levantar la banqueta, te va a romper las tuberías. Y la verdad es que no rompen las tuberías y no levantan la banqueta si nosotros lo sembramos bien, si le hacemos un buen socavón, si permitimos que las raíces se expandan. Entonces, como que en la población en general hay cierta desdén por las cosas, por el campo mexicano. Pareciera que el paisaje local no nos agrada, que queremos ver flores moradas de jacarandas o árboles florales como los de la vaca de la pata de vaca, que también hay acá en la prepa, pero tenemos que trabajar en educar a la población y decirle la importancia que tienen estos árboles, la importancia de lo que nos dan, el agua que nos dan, la tierra que nos dan, la superficie, el suelo que nos nutre, es gracias a ellos y tenemos que respetarlos. Así es. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas explicado esta
cuestión tan importante de cómo saber la edad del árbol, que nos hayas manifestado que este árbol mezquite que está en el Centro de Educación Media, en el Plantel Oriente, es bicentenario. Creo que eso nos da una dimensión de por qué se lo cuidaron y por qué a lo mejor deberíamos de proponerlo como un árbol patrimonial, ¿verdad? Y que se le hiciera su placa a la supervivencia a pesar del hombre. Pues Sí. muchísimas gracias. Y pues también a mí me encantan los huizaches que tampoco levantan banqueta y que también tienen una flor muy linda. Yo pienso que el color de Aguascalientes es amarillo y nos confundimos con el violeta y el naranja. Sí, sí, debería de ser amarillo. Y además, algo bien importante, y ahorita es la temporada de la vaina, pero en abril que estuvo la flor, Sí. qué bien huele y qué servicio tan importante dan los huizaches como polinizadores. Tanto los mezquites como los huizaches son árboles que atraen a polinizadores, que alimentan a polinizadores. Y la miel de mezquite o la miel de flores, como le llaman acá, es deliciosa, Así es. deliciosa. Sí, debemos de voltear a ver en lo nuestro, lo que nuestra tierra reconoce y reclama, ¿verdad? Porque luego Sí, vemos huizaches por donde quiera y al rato pasan los servicios de embellecimiento de la ciudad, echan agüita a todo lo que hay por ahí que fue sembrado exótico y nos arrancan nuestros huizaches. Entonces, sí, ojalá, ojalá que de las autoridades, las personas, todos volteemos a ver nuestra flora nativa. así es. Muchas gracias, Ethel. No, de nada, Lupita, gracias por la invitación.